Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 18, donde en la primera parte de este capítulo se nos relata la extensión del Evangelio en la gran ciudad de Corinto. Y estamos en el capítulo 18 y vamos a considerar en esta ocasión versículos del 5 al 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 5 al 7. Y nos dice así Lucas, el historiador: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Solemos escuchar en estos días da igual lo que uno crea, con tal de que uno sea sincero con lo que cree. Y, por supuesto, no debemos intentar convencer o persuadir a nadie de lo que nosotros creemos. Podríamos decir que el único pecado que todavía es pecado en nuestra sociedad es intentar que alguien trate de cambiar su forma de pensar. No podemos cambiar a nadie, cada uno conoce el camino que debe tomar en esta vida y nosotros simplemente tenemos que seguir con el nuestro, cualquiera que éste sea. Esa es una idea muy popular en nuestros días. Simplemente creamos lo que creamos, debemos seguir con esta idea, lejos de nosotros intentar cambiar a alguien en su forma de pensar. Pero cuando vamos a este relato que encontramos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de la extensión primitiva de la Iglesia cristiana, encontramos justamente lo contrario. Encontramos cómo aquellos primeros predicadores de la fe cristiana, entre ellos el apóstol Pablo, estaban constantemente persuadiendo a otros para abrazar a Jesús como el Cristo. Esto es lo que nos dice este versículo. No simplemente decían, bueno, pues aquí está una sinagoga de los judíos y estos judíos, si son sinceros con lo que creen, pues que sigan adelante con lo que ellos piensan o realizan. No tengo ya nada que hacer aquí. No es eso, sino que él entra a esa sinagoga de los judíos y les testifica, dice en el versículo 5, de que Jesús era el Cristo. Lo hacía desde ese puente que tenían en común, y era las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando dice ahí la predicación de la palabra ahí se está refiriendo a ese libro que había en común entre judíos y cristianos, que era el Antiguo Testamento. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento no estaba entonces escrito, sino que ellos tenían que apelar exclusivamente al Antiguo Testamento. Y sobre la base del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo decía que un personaje histórico que acababa de morir, pero también de resucitar, Jesús de Nazaret, era aquel del que ya las Escrituras del Antiguo Testamento habían hablado, porque era el Mesías. La palabra Cristo significa el Mesías, es decir, aquel que fue designado por Dios para ser el Salvador de su pueblo. Y por tanto encontramos que incrustado en lo que es la realidad del cristianismo primitivo está el hecho de que hay que evangelizar, es decir, de que debemos hablar a otros del Evangelio con el propósito de que ellos también puedan poner su fe, según las Escrituras, en Jesús como el Cristo. Es decir, el Evangelio, las buenas noticias de salvación que tenemos en Cristo Jesús, van de la mano con la evangelización. Es decir, si creemos que Jesús es el Cristo, entonces tenemos que buscar que todos aquellos que están a nuestro lado, como hace aquí el apóstol Pablo, puedan también creer en Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que nos está diciendo aquí este texto y tantos textos de este libro de los Hechos de los Apóstoles. La fe en Cristo como Señor y Salvador implica
que también nosotros debemos llevar este evangelio a otros. Encontramos que esto es parte esencial de nuestro entendimiento de la identidad de alguien como el apóstol Pablo. Cuando, como os decía al comienzo, tantos dicen, bueno, dejemos a la gente que cada uno crea lo que bien le parezca y lejos de nosotros intentar convencerles de otra cosa, muchos de los que hablan así se consideran a sí mismos cristianos. Muchos cristianos que dicen, bueno, pues da igual si uno es cristiano o no es cristiano, da igual si uno cree en Jesucristo, deja de creer en Jesucristo, cada uno que siga con su propio camino. Pero encontramos que la identidad del cristianismo primitivo tiene que ver no solamente con creer que Jesús es el Cristo, sino que otros también tienen que creer en Él. No simplemente estamos aquí para decir, bueno, pues cada uno que crea lo que crea conveniente, sino que estamos aquí, si queremos ser fieles al Nuevo Testamento, para que pongan también su fe en Cristo Jesús. Y esto forma parte, en primer lugar, de la comisión que recibió el mismo apóstol Pablo. En este libro de los Hechos de los Apóstoles resulta fascinante ver cómo estamos observando cómo la segunda parte del libro de los Hechos se centra particularmente en lo que es el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cómo se puede explicar una persona como Pablo, este fariseo, ¿no?, que se había opuesto hasta el punto de buscar la cabeza de los cristianos? ¿Cómo podemos explicar a alguien como Pablo? Bueno, pues Pablo recibe una visión del mismo Cristo Jesús, ve a Cristo Jesús resucitado como vivo, y esa es la clave, estamos repitiendo una y otra vez del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese Pablo es alguien que está diciendo que ese Jesús es uno que estaba muerto pero que ahora vive, ¿no? Por lo menos había esa memoria entre aquellos que le escuchaban. Yo no me queda muy claro de qué va esto del cristianismo, si me permitís que haga esa paráfrasis. Estoy hablando de los contemporáneos de Pablo, pero una cosa sí me queda clara, que este Pablo, no me entero de todo, pero algo está diciendo que sí me entero, que hay un tal Jesús que estaba muerto, pero ahora vive. Y eso sí lo tengo claro, que no hace más que decirme eso. Esa es la esencia del Nuevo Testamento. Creemos que Jesús está vivo. ¿Crees tú que Jesús está vivo? Pues si eso es así, entonces ese Jesús que está vivo tiene que ser anunciado, como hizo el apóstol Pablo. Pero no solamente porque, como os estoy diciendo, nosotros lo veamos como lo que hacía el apóstol y que tiene que ser nuestro ejemplo, sino que en primer lugar vemos que esa es la comisión que recibió. Es decir, el mandamiento que Cristo Jesús mismo le hizo al apóstol Pablo. No es una cuestión de que simplemente nosotros creemos que debemos evangelizar a otros, sino que Pablo recibe de Cristo Jesús la comisión de llevar ese mensaje acerca del hecho de que Él está vivo a todos. En este libro de los Hechos, nuevamente, encontramos que hasta 3 veces el apóstol Pablo relata su propia conversión. Es muy interesante ver el libro de los Hechos desde ese punto de vista. 3 veces encontramos el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Permitidme que en esta tarde avancemos un momento, ¿no?, para ver esto en la tercera vez que lo cuenta, en el capítulo 26. Y en particular las palabras que le dirige Jesús a Pablo, que le dice, yo soy Jesús, capítulo 26, versículo 15, y dice, levántate y ponte sobre tus pies, para esto que he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el mismo Señor Jesucristo el que comisiona, el que encarga al apóstol Pablo que anuncie a todos, a judíos y a gentiles, que Él es el único que puede salvarles. Por tanto, en la esencia misma de la fe cristiana primitiva, encontramos que este evangelio tiene que ser llevado a otros, que no es algo opcional, que no es algo accidental o un hobby que tengo, sino que tenemos como parte de nuestra fe que hablar a otros de Jesús.
Y esto el apóstol lo tiene muy claro como apóstol de Cristo Jesús. Claro, su comisión es única en el sentido de que no hay un apóstol como el apóstol Pablo ahora. Nosotros lo que hacemos es llevar a cabo esa comisión del apóstol, habiéndola recibido de su parte, pero como estoy intentando demostrar en esta tarde, como algo que viene del mismo Jesús. No es simplemente que Pablo decidió predicar a Cristo, es que Jesús le encarga que predique a Cristo como el único Señor y Salvador. Y por eso cuando escribe la epístola a los romanos, y es muy interesante ver todas estas conexiones que estoy intentando que todo el rato las veamos, ¿no? Romanos, la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto, ¿vale? Son esos detalles que son tan interesantes, ¿no? De ver la relación, la concatenación que tiene la escritura, unos pasajes con otros, ¿no? Ver cómo están unidos entre ellos, ¿no? Y cómo iluminan unos pasajes a otros, ¿no? La epístola a los romanos, ¿dónde fue escrita? En Corinto. Y desde Corinto escribe a los romanos con respecto a esta comisión. Versículo 5 del capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo dice aquí que ha recibido ese llamamiento, ese apostolado. La palabra apóstol significa literalmente enviado. Pablo es un enviado. Pablo no es alguien que se envía a sí mismo, que quiere defender una causa porque a él le parece correcta. No, está enviado por Cristo. En la conciencia del apóstol, nos está diciendo, está el hecho de que es Jesús el que está detrás de su predicación. Es Jesús el que le envía. Y a través de él, si nosotros somos iglesias apostólicas, porque eso es una iglesia evangélica, una iglesia que está fundada sobre el testimonio apostólico y exclusivamente sobre el testimonio apostólico, tenemos igualmente que llevar el evangelio a otros. Porque notad, como dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todas las naciones tienen que obedecer el evangelio. Nuestro llamamiento es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro camino de salvación. No estamos aquí simplemente para sentarnos, si me puedo decir así, en una mesa de debate, ¿no? Y que cada uno exponga su idea de lo que cree que es el cristianismo, o la vida, o la filosofía, etcétera, etcétera, y que todos pues aplaudamos al final y digamos: qué bien, este camino está bien y este también. Los dos son igual de buenos, o los tres son igual de buenos. No, estamos aquí para anunciar que tienes que obedecer el evangelio, que tienes que creer en Jesús como el único Señor y Salvador. Esto es lo que aquí se está diciendo y que es esencial. Somos conscientes de que el evangelio implica la evangelización, de que ser evangélico significa evangelizar, llevar a otros este mensaje. Otro de esos detalles curiosísimos, ¿no? Si leéis, ¿no? Y os estoy animando a hacerlo también esto constantemente, estamos viendo Corinto, lo que Lucas dice que pasa en Corinto, ¿no? Si leéis las epístolas a los corintios, llamo vuestra atención sobre el hecho de que son epístolas muy amplias. Tiene 2 epístolas Pablo a los corintios. Ya veremos dentro de unas semanas, si Dios quiere, por qué escribe tanto, ¿no? Porque hay esa abundancia, ¿no?, de correspondencia con ellos y que Dios en su providencia ha querido que se preserve, ¿no? Pero a lo que voy es que si leéis las epístolas podemos entender algo de la mente del apóstol cuando se encontraba en Corinto. Entonces es muy interesante que intentemos hacer estas conexiones en el Nuevo Testamento, ¿no? Intentemos ver juntos unos escritos con otros. Entonces es muy interesante que se encuentra allí y cuando escribe, por ejemplo, en 2 de Corintios, les recuerda por qué estuvo allí en Corinto, ¿no? ¿Qué haría este hombre por aquí, por Corinto? ¿No? Se podría preguntar a alguno, ¿no? Y entonces dice en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Crees? ¿Cómo sé yo que tú crees? Pablo dice: yo sé que creo porque hablo. ¿Crees? Pues habla.
No puede ser simplemente decir, no, esto me lo quedo yo. Sabéis que existe esa tendencia, ¿no?, en nuestros días, ¿no? Decir, bueno, esto de la fe es una cosa privada, ¿no?, que se quede ahí en tu casa, ¿no? Y la pandemia de alguna manera pues está incentivando esto, ¿no? Bueno, yo estoy en mi casa y yo sí creo, ¿no? Pero la fe por su propia naturaleza, os estoy intentando decir esta tarde, es pública. No es una cosa para tenerla escondida, ¿no? Para estar en tu casa, que nadie se entere de que soy cristiano. No es privado, es público, es notorio. Creí, por lo cual hablé. Ese es el espíritu apostólico. Ese es el espíritu que tiene que estar presente en cada uno de nosotros. ¿Crees? Habla. Habla de Cristo. Pídele a Dios que te dé oportunidades con las personas con las que estás. No se trata de hacerse pesado, no se trata de quitar o robar horas de nuestro trabajo porque no nos pagan para eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengamos oportunidades. Si tenemos oportunidad, hablemos del Evangelio. Busquemos esas oportunidades familiares, vecinos, con todos aquellos que están a nuestro lado. Señor, dame una oportunidad de hablarles del único camino de salvación que existe, que es el Señor Jesucristo. Y la prueba del algodón, como se suele decir, de que esto es así y que aquellos que incluso llamándose cristianos hoy en día no lo hacen, la encontramos en el siguiente versículo que estamos considerando en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El siguiente versículo es el versículo 6. Pero dice, oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Si tú estás con un grupo de personas y esas personas te dicen, bueno, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en Él, y simplemente pues dices, vale, pues estupendo que tú no creas y no procuras llevarles el Evangelio a esas personas no se van a comportar como dice aquí que los judíos hicieron. Los judíos, cuando Pablo intentó persuadirles que Jesús era el Cristo, dice que se opusieron y blasfemaron. Es decir, hablaron blasfemias, hablaron mal de Jesús. Esa es la reacción que muchas veces se produce cuando hablamos de Cristo Jesús. Es decir, hay una oposición. Es decir, la prueba de que estamos llevando el Evangelio, y os estoy diciendo desde el punto de vista del cristianismo primitivo, es que hay una oposición. Es de esperar que si tú a alguien le dices te tienes que arrepentir de tus pecados y tienes que poner la fe en Cristo Jesús, esa persona, si no quiere cambiar su vida, pues se oponga. Hasta el punto, como dice aquí, algunas veces a Pablo le pasó de blasfemar de Jesús, de hablar mal de Jesús. Es decir, debemos esperar oposición. La oposición precisamente la concitan aquellos que procuran persuadir a otros de que Jesús es el Cristo. Claro, si no queremos tener ningún tipo de problemas con nadie, pues si permanecemos con la boca callada, no vamos a tener ningún problema. Pero si abrimos nuestra boca, como Pablo, y anunciamos que solo hay un camino de salvación, que es Jesucristo, entonces puede haber oposición. Y claro, no queremos eso. Queremos una vida más cómoda, ¿no? Pero forma parte de nuestra fe el hablar a otros, aunque concitemos una oposición como la que Pablo encontró en Corinto de parte de los judíos. Pero el texto no simplemente está refiriendo a algo que, como ya hemos visto en otras ocasiones, le pasó a Pablo una y otra vez en su ministerio, sino que aquí el texto llama nuestra atención sobre algo que hizo Pablo y que no se menciona que hiciera en otros lugares, ¿no? No quiere decir que no lo hiciera, pero aquí Lucas le ha parecido interesante, con la influencia del Espíritu Santo, decirlo aquí. Dice en la parte segunda del versículo 6, sacudiéndose los vestidos, pocas veces encontramos referencias de este tipo, sacudiéndose los vestidos, ¿no? Se sacudió los vestidos. ¿Qué es esto, no? Y dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. El texto nos está llamando a examinar esta expresión tan rara, ¿no?
vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Bueno, está refiriéndose a varios pasajes del Antiguo Testamento que todos ellos, y como veremos también en el Nuevo Testamento, tienen ese mismo significado. Estábamos leyendo uno de esos pasajes característicos y es en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, que se menciona aquí en el capítulo 3, que de parte de Dios recibió esa comisión, nuevamente la palabra comisión, es decir, los profetas no simplemente hablaban porque querían, ¿no? Sino que recibieron un mandamiento de Dios. Y dice Dios a Ezequiel: hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya, como vigilante, sobre la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Está diciéndonos aquí que somos responsables de hablar a otros. Somos aquellos que debemos llevar este evangelio a otros. Hay una solemne responsabilidad de hablarles a otros. ¿Por qué? Porque esas personas, al oír, adquieren la responsabilidad de responder o de rechazar el evangelio. Si yo hablo, notad la lógica del Antiguo Testamento, entonces soy, en lenguaje bíblico, estoy libre de su sangre. Es decir, si se pierden, yo no soy responsable, porque ya les he hablado. Ahora la responsabilidad es de ellos. Ellos son responsables de lo que hagan. Entonces vemos como esa comisión es una comisión extraordinariamente solemne, porque tiene que ver con la salvación o la perdición de las personas que escuchan. Es decir, el cristianismo no es, como suele decir, juegos florales, ¿no? No es simplemente un hobby, ¿no? Alguna cosa, es interesante escuchar estas cosas, ¿no? Como el que tiene un rato libre y se pone un programa de televisión muy interesante, pero no tiene ninguna relevancia para mi vida lo que acabo de ver en ese programa de televisión. No es eso. El cristianismo tiene que ver con la vida o con la muerte. Si creemos, seremos salvos. Pero lo que dice este pasaje es que si tú no crees, después de escuchar este evangelio, tú eres responsable delante de Dios. Tendrás que dar cuenta a Dios. El predicador o la persona que te haya hablado es libre de la sangre, de vuestra sangre. Es tremendamente solemne esto, ¿verdad? Tenemos que pedir al Señor que nos dé el ser conscientes de lo que implica oír el evangelio. Y esto es lo que encontramos constantemente en el Nuevo Testamento. Hay ese sentido, no es verdad, de responsabilidad por parte del apóstol Pablo. Nuevamente, escribiendo a los Corintios, parece que les recuerda estas cosas, ¿no? Y las expande, ¿no? Las explica con mayor detenimiento en sus epístolas. Dice 2 Corintios 5:11, lo leíamos hace un momento, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Pablo es consciente de quién es Dios y de que en sus manos está la salvación o no, o la perdición. Y por eso persuade. Cree mientras tengas tiempo de creer. Hoy es el día de la salvación, dice Pablo. No, mañana, déjalo para mañana. Mañana a lo mejor tienes más tiempo. Hoy es el día para creer. Hoy es el día para persuadirse de la verdad. Hoy es el día para abrazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que está diciendo. Es fundamental que nos demos cuenta de estas cosas, porque es un lenguaje de urgencia, de solemnidad, de responsabilidad. Vivimos en estos días, ¿no?, en los que tantas cosas extrañas están pasando, y una de ellas es la dejación de nuestras responsabilidades. La culpa siempre la tienen otros. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y no echarle la culpa a otros, y no echarle la culpa a las circunstancias. No, yo soy responsable. ¿Crees o no crees?
Tremendo lo que se nos dice aquí. ¿Por qué? Porque esa expresión aparece en otro contexto tan tremendamente solemne, ¿no?, como es el del Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículo 25. Ahí tenemos exactamente esa misma expresión de una manera realmente que sobrecoge el corazón cuando uno la lee. Y tiene que ver con ese momento álgido del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentra en la presencia de Pilatos. Y Pilatos, sabéis, que nos dan testimonio en los evangelios de que se da cuenta de que aquí hay algo más de lo que parece. Pilato no se está dejando llevar por las apariencias, sino sabe que aquí está pasando algo muy serio, que este Jesús que han traído delante de él no es realmente alguien culpable de lo que le están diciendo. Pero por otro lado, ¿qué puede hacer Pilato? Está, como tantos gobernantes, en manos del pueblo, para bien o para mal. Y en este caso para mal, ¿no es verdad? Conocemos bien la historia y conocemos lo que dice el texto, conocemos por el texto bíblico. Pilato les dice a aquella multitud que se congregó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, aquí es donde iba, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros asumimos, tremendo, la responsabilidad por su muerte. Su sangre sea sobre nosotros. Tremendo, ¿verdad? Pero es la historia, es la realidad. Y el apóstol, notadlo bien, después de haber anunciado a ese mismo Jesús, aquí en la sinagoga de Corinto dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Me está diciendo algo que no me canso de comentar desde aquí, porque es la auténtica posición evangélica. La auténtica posición evangélica está también en ese pasaje, 2 Corintios capítulo 5, es que cuando oímos la predicación de la palabra de Dios, es como si estuviéramos en la misma presencia de Dios y de Jesús. Por eso Pablo puede decir eso. Si rechazáis mi predicación, está diciendo Pablo, la sangre, vuestra sangre está sobre vuestra cabeza. Es decir, cuando tengamos que venir delante de Dios, no podremos decir: no, es que yo solamente escuchaba a un predicador. No, Dios te dirá: era mi enviado, era mi comisionado. ¿Me escuchabas? A mí. Es Dios. Está aquí, está aquí. Es Dios el que habla por medio de sus siervos, cuando estos traen la palabra de Dios. Pablo está en Corinto y Pablo escribe a los corintios con esa convicción. Mirad, 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Habéis visto la fuerza de esas palabras? Os rogamos en nombre de Cristo, en lugar de Cristo. Cristo no está aquí físicamente, pero yo os ruego en nombre de Él, reconcíliate con Dios. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de creer o de no creer. La fe cristiana se toma en serio al ser humano porque lo hace responsable, adulto, por estas cosas. Y el apóstol dice algo tremendo, dice: yo limpio. Es algo solemne ponerse en un lugar como este y hablar de estas cosas. Pero como el apóstol Pablo
Si desde aquí os decimos, este es el camino de la salvación, estamos limpios de la sangre. Es nuestra responsabilidad decirlo a vosotros. Yo limpio. Yo os he anunciado hasta donde ha llegado mi habilidad o mi falta de la misma, el camino de la salvación. ¿Crees o no crees? El apóstol es consciente de esa realidad una y otra vez. Y en estas epístolas a los Corintios dice, el amor de Cristo me constriñe, no puedo sino decirlo. Soy responsable de decirlo, no puedo hacer otra cosa que decir que solo Jesús nos puede salvar. O como lo escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si me pongo aquí y no os digo las cosas como son. El Evangelio, porque he recibido esa comisión. Solo hay un camino de salvación, que es Cristo Jesús. Todos somos pecadores, todos hemos roto la ley de Dios, pero se nos anuncia que hay uno que estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados. ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Crees tú en Jesús? Es nuestra responsabilidad responder a ese Evangelio. Finalmente, se nos dice también en el siguiente versículo lo que hizo Pablo. Cuando Pablo recibe esa oposición, ¿cómo reaccionó? La reacción más humana habría sido, ¿no? Simplemente permanecer en silencio. Tantas veces eso es lo que se quiere, silenciar nuestra voz. No habléis, no digáis, no. Pero no podemos hacer eso, por lo que acabo de decir. Porque tenemos una comisión, tenemos que hablar, sea algo que guste o que no guste. Tenemos que decir el Evangelio. Tenemos que ir por ahí hablando a la gente. Y eso es lo que hace. Y saliendo de allí, dice en el versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Eso de temeroso de Dios qué significa? Bueno, es una expresión que se ha usado antes en este libro de los Hechos de los Apóstoles para significar gente que no era judía, pero que le interesaba el judaísmo. Es decir, veían, esto de la sinagoga algo tienen, ¿no? Yo no sé cómo explicarlo, pero me gusta lo que dicen los judíos, ¿no? Y entonces eran como simpatizantes de los judíos, ¿no? Sí, me gusta esto, ¿no? Esto de oír hablar de Jehová, de Yahvé, me encanta esto, ¿no? Y estaban aceptando algunas cosas de los judíos, ¿no? Y la Biblia les llama los temerosos de Dios, es decir, tenían un respeto por el Dios de Israel. Entonces se fue a él. ¿Por qué se fue a este Justo, no? Porque vio que era alguien que estaba predispuesto a recibir ese evangelio, a recibir esas buenas noticias de que todo aquello de lo que hablaba el Antiguo Testamento se cumplía en Jesús. Es decir, todo el Antiguo Testamento, si os pregunta alguno, ¿de qué va el Antiguo Testamento? Pues tenéis que decirle, va del Cristo. Va del Cristo, del Mesías. De eso va el Antiguo Testamento. ¿Y de qué va el Nuevo? Va de que el Mesías es Jesús. Tan sencillo como eso. Ahí lo tenéis, toda la Biblia. El Antiguo, ¿de qué va el Antiguo? El Mesías. El Nuevo, que Jesús es el Mesías. Y aquel justo aceptó esa realidad porque se nos dice que Pablo fue recibido en su casa, la cual estaba junto a la sinagoga. Me gusta esa expresión, porque ahí encontramos nada más y nada menos la legitimidad de levantar un lugar para el anuncio del Evangelio al lado de otros. Es decir, hay mucha gente que dice, no, pero es que en este sitio ya nosotros tenemos una iglesia, ¿no? ¿Y por qué vamos a levantar otra iglesia, no? Pues si es lo mismo, ¿no? Los judíos podían decirle, y eso es lo que está diciendo, pues es lo mismo. Si tú eres un judío, Pablo, ¿por qué vas a levantar a otro sitio? No, porque yo estoy anunciando algo más, algo distinto. Mi conciencia está atada a otra cosa. Y entonces me junto en otro lado, que está al lado, o en otro sitio que está al lado de la sinagoga. No vale decir, no, aquí no anunciéis nada porque aquí hay muchas iglesias ya. Es que estamos anunciando otra cosa. Jesús es el Cristo. Estamos anunciando que solo hay un camino de salvación, que es Jesús.
que es el Señor Jesucristo, y por tanto tenemos legitimidad para juntarnos en una casa al lado de la sinagoga. Que sigan con su sinagoga. Nosotros nos vamos a juntar en una casa al lado de la sinagoga, porque estamos anunciando otra cosa, el Evangelio. Y tenemos nuestra casa también para anunciarlo. Y tenemos nuestro sitio para hacerlo. Pero sobre todo es legítimo hacerlo. Es lo correcto, es lo adecuado. Para eso hemos sido llamados. Es decir, aquí lo que revela Lucas es la realidad de que se establece una iglesia como algo distinto a la sinagoga. Esa coincidencia, ¿no?, de que estuviera puerta con puerta. Al lado de, estaban pegados los dos, ¿no? Si te equivocas, te entras en la sinagoga, ¿no? Pero estaba en la otra puerta de la iglesia. Pues ahí está la primera iglesia, en ese sentido. Una casa que se hace iglesia. Y lo que está diciendo Lucas es, veis que esto es legítimo, es correcto. Porque son convicciones distintas. Porque uno tiene que vivir a la luz de su conciencia, no de la conciencia de otros o de lo que otros te digan, sino a la luz de la tuya. Y Pablo predica, como dice aquí, al lado de la sinagoga, en la casa que está al lado de la sinagoga. Y ahí está la realidad de la fe cristiana primitiva. Concluimos. ¿Crees que Jesús es el Cristo? Si no lo crees, y ojalá lo creas, ese es el deseo de nuestro corazón. Solo tú eres responsable de rechazarle. ¿Crees en Jesús como el Cristo? Tienes la responsabilidad de llevar el Evangelio a otros. No te puedes callar. Tienes que hablar, tienes que llevar la palabra a otros, tienes que orar al Señor, dame oportunidades, con sabiduría, sin hacerme el pesado, por supuesto, pero tengo que hablar, tengo que llevar el Evangelio. Ser evangélico es evangelizar, es hablar de que solo hay un camino de salvación que pasa por el Cristo. Y ese Cristo solo es Jesús de Nazaret, aquel que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Que era Él. Que todos nosotros podamos abrazar al Señor, podamos poner nuestra confianza en Él y podamos hablarle a otros de Él. Que Él nos ayude para que así sea. Y cada uno. Amén.